Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaha y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. De por sí, ya de una así le pido perdón por ese ruido. Yo no sé, estoy tarde en la noche, pero si es por mis vecinos que va, nunca voy a grabar. Entonces, le pido disculpas y ustedes saben cómo es vivir en comunidad. Como se dieron cuenta en el título del video, hoy vamos a tener lectura general de los signos zodiacales, la semanal. Pero ahorita, si les soy completamente sincera, estoy un poco indispuesta. Me duele mucho una pierna, de hecho ya el lunes, o sea hoy, cuando se estrena el video, debo de estar yendo al médico a ver, y entonces es como que estoy muy incómoda, y por eso, para no dejar de subir videos como vengo haciendo, porque es una rutina que quiero hacer lo que, o sea, lo más que pueda, esa es la palabra. Entonces esta semana van a ser 4 lecturas generales nada más, porque estoy colocando los signos por elemento. O sea, fuego, tierra, aire y agua. Así yo había comenzado al principio, después vi que la gente me decía, no María, pero dale signo por signo. Pero esta vez lo voy a volver a hacer así, solo porque me siento muy malita de verdad y no quiero exigirle a mi cuerpo más, porque son 12 lecturas y mis lecturas no bajan de... Es raro si bajan de 15 minutos, de 16 minutos, entonces, y bueno, ese ruido también interfiere bastante. Entonces, nada, vamos a lo que vinimos. Ya después de esa pequeña introducción, para que entiendan más o menos cómo van las cosas, me disculpan la tos, además de los ruidos, les voy a presentar los mazos que vamos a estar utilizando. Hoy se vienen 2 de Colette Baron Reid y uno de MG Cullinan. De ella nada más tengo pero quiero otro más que vi por ahí de hadas, que es hermoso. Y el del cuervo y el de los animales. Me encanta su arte. Vamos a comenzar por aquí. Ahora el chamán místico, el sueño del chamán místico. El chamán místico es otro. Este es el sueño del chamán y este es el arte que se van a conseguir. Este es como para sacar la energía. Bien. Este es hermoso también. Ah, este está volteado. Este es el tipo de energía que se van. Este es realmente para que me dé una parte de la energía del grupo. Yo lo pinté, no viene así. El otro es de Colette Baron Reid también, el espíritu el oráculo del espíritu animal. Es este sí no lo he pintado, y este es el arte que vamos a conseguir aquí. Me encanta. Yo tengo ahí otro de Diana Cooper, pero esta onda con este tipo de, no sé, me gustan estos dos juntos, y y el del chamán, bueno, porque es chamán pues. Y tenemos este hermoso tarot de los gaticos que me encanta. Este también le pinté el borde, y este es el tipo de arte que vamos a conseguir aquí. Es demasiado bello, tipo collage. Estos gaticos son de fotos de gatos que le mandaron a la autora, y ella hizo el collage. Ok, me encanta. De verdad que estoy enamorada. Y habla muchísimo. Bueno, conmigo se comunica mucho. Dice que yo amo los animales. Ay, mira esto. Bueno, ya voy a sacar los oráculos y nos vemos dentro de un segundo. Bueno, aquí estamos, mi querido grupo del elemento tierra, lo que es Tauro, Virgo, Capricornio. Aquí estoy metida yo. Estas son tus cartas. Estas son los de los animales, y vamos a ver cuál es tu energía. Wow. Magician Sword.
cómo se pronuncia. Esta es la espada mágica. Dice confianza en tu magia. Lo que yo estoy viendo aquí, si te pones a ver también el número 37, 3 más 7 es 10 y 10 yo lo puedo llevar a 1. Para mí 1 es inicio y 10 es realización. Es como que vas a completar un ciclo para comenzar otro. Y entonces vienen y te dicen que confíes en tu magia. Yo lo que siento, mi querido elemento tierra, así voy a hablar para referirme a Tauro, Virgo y Capricornio, que estás en un momento en que hay cierta duda por el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso que vas a dar? ¿Qué es lo que más te conviene? ¿Será que soy bueno para esto? O, por ejemplo, para los Virgos que son tan y bueno, Capricornio, bueno, en sí toditos, pues somos tierra, ¿no? Pero, ¿será que realmente que hice los cálculos bien? Tomé en consideración todas las salidas que pudo haber hecho y tal. Señores, señoritas o señoras, confíen en ustedes, confíen en su propia magia, ¿ok? Las cosas si no salen a la primera, que difícilmente salga bien a la primera, se va mejorando y se va cambiando y se va transformando a la medida. Y para eso ustedes son magos. Magos son todos aquellos que pueden cambiar la energía, transformarla, no cambiarla, transformar la energía. Entonces, cree en tu propio poder. También esta espada para mí significa corte con el pasado, con lo negativo, para abrirnos algo nuevo. Entonces, está bien chévere. Me encanta esa carta. Vamos a ver qué te quieren decir aquí, mis animalitos. Ay, qué bello, mira. Este es el oráculo. Adiós, el espíritu de la ardilla dice, cree en ti mismo. ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? Tienes que creer en tu magia. Aquí te lo están volviendo a decir. Cree en ti mismo. ¿Ok? Aquí sería el número 3. Tú puedes buscar también qué significa el número 3. Para mí, 3 es un número importantísimo. Primero, es mi personalidad según la numerología Onkinkai. Pero el 3 para muchos también significa la Trinidad, mente, cuerpo, alma, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que es bien importante. Y te están diciendo que cree en ti. Todo lo que tú tienes que saber para arrancar algo, para hacer lo que tengas que hacer, está dentro de ti. Es como que la bellota, para hacer un árbol, no necesita más nada. Todo lo que ella necesita está dentro de sí. Igual es contigo. Bueno, con todo, pero ahí como que te lo están confirmando nuevamente. Ay, mira el trabajo, espíritu de la hormiga, trabajo en colaboración. Y aquí el número 1. Aquí, ¿qué te dije yo? Para mí, el 1 también. Entonces, es momento crucial para que aceptes ayuda. Yo sé que, por ejemplo, en el caso de Virgo, lo estoy diciendo por mí, cuesta mucho a veces recibir la ayuda porque uno siente como que uno lo puede hacer mejor. Capricornio igual y Tauro es más terco que una mula. Te lo digo porque mi hija es térmica, es Tauro. No todos son iguales, bueno, eso depende de muchas cosas, pero bueno, estamos hablando en forma general. Pero es hora de la colaboración en equipo. Cree en ti mismo. Si tú sientes que una persona te va a ayudar, utilízala, colabora con ella. Si tú sientes que no, entonces descarta esa posibilidad y busca otra persona. No es que te quedes solo, es que busques a otra persona, ¿ok? Y la tercera, el espíritu del lobo. Ay, me encanta. Dice, es tiempo como de cambiar el conocimiento, como que llevarlo a la sabiduría. Algo así es lo que quieren decir. ¿Qué es lo que yo veo con esta carta? ¿O qué es lo que yo siento que están tratando de decirte? Para mí lo que quieren decir ellos es que todo por lo cual has pasado, todas las cosas por todo el proceso que tú hayas tenido, comienza a utilizar esos conocimientos que adquiriste ahí y empléale sabiduría. ¿Cómo es conocimiento y sabiduría? Sabiduría es por experiencia. Conocimiento, yo pude agarrar un libro, leerlo y tomar algo de ahí y eso yo lo sé porque yo lo leí. Pero diferente es cuando yo tomo la experiencia, bien, sobre ese conocimiento y adquiero sabiduría.
Entonces, ¿qué te están diciendo aquí? La teoría llévala a la práctica. Yo, por ejemplo, ay, sí, trabajo de sombra, hagan trabajo de sombra, siempre hago lectura de trabajo de sombra. Si yo no hago el trabajo de sombra, yo me estoy quedando en el conocimiento. Yo sé que hay que hacer un trabajo de sombra porque yo lo he leído en unos cuantos libros, que yo he visto, videos y tal, qué sé yo. Pero una cosa es cuando yo hago mi trabajo de sombra basado en ese conocimiento y adquiero experiencia, o sea, adquiero sabiduría, porque no todos los trabajos de sombra son iguales y lo que a ti te funciona, a mí de repente no. Entonces, la única forma de yo tener sabiduría es a través de la práctica del conocimiento adquirido por otros medios. ¿Bien? Es como, por ejemplo, yo puedo decir, mira, a mí me funciona en el trabajo de sombra así, 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 asado. Yo cuando comencé a investigar que era un trabajo de sombra, me dijeron esto y esto, esto, pero a mí no me funcionó esto así, sino me funcionó asado. Y esa es la sabiduría. Eso es lo que ellos quieren que tú trabajes, ¿ok? Entonces, vamos a ver si se ve bien ahí. Sí, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a pedir 4 carticas a los guías y maestros para mis queridos Tauro, Virgo y Capricornio para ver qué quieren decirle. Estas están aquí casi que se están cayendo. Ok. Ay, déjenme. Y aquí falta una más. Ahí salió volando. Ok. Bueno. Vamos a colocarlo así. La simetría para mí es importante. Ok. Bueno, mis queridos grupos de tierra. Bueno, vamos a ver qué es lo que quieren. Okay. Bueno, vamos a ponerlo aquí mientras tanto. Ok. Mira. Lo que aquí te están diciendo es que sea en lo que sea que vas a querer incursionar, se van a dar sus frutos. Se van a dar sus frutos, te vas a sentir súper orgulloso de que lo lograste, ¿ok? De que cumpliste todas tus metas, porque tú lo habías calculado todo, tú habías tomado la decisión correcta, bien, y le diste que esa pasión, ese fuego así, se lo diste, aunque desde el principio tú lo diste, y eso te va a llenar o te está llenando de mucha emoción, de mucho amor. Es como que vas a estar súper orgulloso de ti, eso va a ser una transformación importante para ti, es como que vas a comenzar a florecer en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque vas a estar vibrando diferente, vas a estar en una frecuencia mucho más sutil, lo cual va a hacer que atraigas más cosas a tu vida, ¿ok? Por eso es que es importante que te centres bien en qué realmente es lo que quieres, que comiences a confiar en ti, que busques colaborar con alguien más y que comiences a aplicar lo que es sabiduría, no conocimiento, sabiduría, porque todo eso está dentro de ti. ¿Ok? Hay cosas que por las cuales nosotros hemos pasado que de repente, conscientemente lo hemos olvidado, pero nuestras células no olvidan, eso está guardadito ahí. Entonces, es algo como así, como que confía en ti, que todo está dentro de ti, toda la información que tú necesitas para eso que tú quieres, ¿ok? Esto tú lo puedes llevar a relaciones de pareja, lo puedes llevar a trabajos, a estudios, como tú quieras. Recuerda que esto es una lectura general y usted solo agarra y lo toma como le resuena. Vamos a dejar esta por aquí. Vamos a pedir ahora 3 carticas más para mis queridos Tauro, Virgo y Capricornio. Solo una ascendente. Venus se me cayó. Ay, ya va que me duele. Ay. Ay. Si ustedes supieran el sacrificio que yo
Perdón. Ay, por los ruidos. Ok. Ay, así me siento yo ahorita. Yo voy a ver esto como una acupuntura. Ok. Vamos a pedir 2 carticas más. 2 carticas más. Yo le iba a agarrar, pero se volvió. Ok. Muy bien. Y debajo del mazo, wow. Miren, la suma sacerdotisa. Esa sabiduría que está dentro de ti. Miren, dejen de estar pensando tanto. Eso que te han dicho los demás, que ha hecho que dudes en algún momento de ti, déjalo de lado, porque eso es lo que no te ha permitido muchas veces avanzar. O lo peor del caso, comenzar a avanzar. ¿Ok? Entonces te están diciendo que dejes esa pensadera, aunque ya eso también está terminando. Tienes que buscar muy bien la raíz de esos pensamientos o de esas creencias que a veces dices sin querer. Ok, lo dices y si tú te pones a analizar bien las cosas, es algo que realmente a ti te está frenando en todos los aspectos, que te está frenando. Entonces es ir hacia adentro y darte cuenta de que son cosas de afuera las que te están realmente lastimando, pero es porque tú se lo estás permitiendo. No dejes que la crítica, la señaladera frenen tu avance. ¿Ok? Utiliza esta energía de fuego y dale para adelante que sí puede. Voy a pedir 3 cartas, una por cada signo zodiacal. Entonces vamos a pedir una cartica para Tauro, para que los maestros de guía le digan algo en específico a Tauro. Mira, Tauro. Ok. Sí. Ya tú sabes que ustedes, mi querido Tauro, son como muy... Es que estoy buscando una palabra para no ser... No es ofensiva, pero es como que tú necesitas salir de esas 4 paredes en las cuales te sumergiste debido a una depresión, por así decirlo. Puede ser que tú hayas sentido de que alguien haya abusado de la confianza, que se haya propasado, que te haya utilizado, como tú lo quieras colocar, pero tú tienes que salir de allí. Hay cosas que todavía puedes hacer y de hecho sale que lo vas a hacer, pero tienes que motivarte, ¿ok? Tienes que accionar, salir de esa zona, muy bien. Y tienes la sabiduría, la fuerza, pero tienes que decidirlo tú. Tú eres el que lo tienes que decidir. Vamos a ver qué nos quieren decir a los queridos Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Los guías y maestros te dejen una carta. Esto. Wow, qué difícil me la puse. Aquí lo que nos están diciendo es que tenemos que dejar de estar pensando en que los demás se han aprovechado de la situación, como que los demás han hecho leña del árbol caído, algo así, que se han aprovechado de las situaciones para tener ventaja sobre las cosas que estamos haciendo. Tenemos que dejar esos pensamientos de que ay sí, a ella sí, a él sí, a mí no, o ese pensamiento de cónchale, ¿por qué le dieron la oportunidad a ella y no me la dieron a mí? ¿Sabes? Como que esos pensamientos reiterativos que no nos ayudan en nada, que nada más que nos hacen es nublar los pensamientos. Tenemos que comenzarlos a dejarlos de un lado,
Tenemos que confiar más en nuestra sabiduría, en nuestra magia y trabajar en equipo. Puede ser con otros grupos de personas que hayan pasado por lo mismo. Si estamos refiriéndonos a estar trabajando la sombra, las creencias, podemos buscar apoyo con algún coach, con algún gurú, no sé, con cualquiera, pero hay que hacerlo. Y para mis queridos Capricornio, vamos a pedir una carta, una sola carta. Y ahí salió, no, salieron dos. Aquí vamos, una sola cartica para mis queridos Capricornio. Esta. Bueno, Capri, lo que vayas a hacer, lo que vayas a comenzar se te va a generar mucha, es algo como que lo has querido hacer desde hace tiempo y no te habías atrevido, pero ahora sí lo vas a lograr y te va a traer mucha satisfacción, te va a traer, vas a sentir que con eso tu alma se regocija, o sea, como que vas a alimentar el alma, así lo siento, ¿ok? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, mis queridos elementos tierra. Si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes, que compartas y que actives la campanita para que no pierdas ninguna de las otras lecturas o cualquier cosa que yo suba aquí al canal. Si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Y será para la próxima. Recuerden que yo soy Kalahak, me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Así que nos vemos, besitos, bye bye, va con amor.